hacer parte nuevamente de este bonito equipo de trabajo. Mil gracias, Germán. Entonces, no olviden la fotico tipo selfie. Vamos a estar muy pendientes de estas redes sociales para ser de ese evento del que todos hablen, no solamente en Casanare, sino en todo el oriente colombiano. Entonces, bienvenidos, Germán. La sala es toda tuya. Muchas gracias, Dianita, muy formal. Y bueno, pues tras esa presentación, no resta más sino iniciar. Y vamos a iniciar con toda esa energía, con esa buena actitud. Y precisamente esa es la esencia de este espacio que vamos a tener hoy. ¿Cómo le vamos a demostrar a nuestro mercado, a nuestro público, una serie de elementos que van a generar en ellos una experiencia de servicio memorable? Muy bien, soy Germán Andrés Gómez y estaré presto a apoyar en todo este proceso para que sea una experiencia significativa. Yanita, voy a compartir pantalla y me confirmas tan amable. Listo. Listo. ¿Me confirman? ¿Es tan amable? Yo creo que ya tenemos visualización y está el audio. Sí, muy bien, entonces iniciamos con toda esta temática, este ejercicio tan apasionante, tan bonito y que gira en torno a la atención al cliente, el servicio al cliente, que se complementa de forma perfecta a todo un proceso de ventas, a todo un proceso comercial. Quizá para muchos clientes puede llegar a convertirse ese aliciente, ese milla adicional que necesitamos para que podamos capitalizar, fortalecer ese proceso comercial. Muy bien, bienvenidos. Y se ha denominado este espacio, ofrece experiencias gratificantes de servicio para consolidar la venta. Quien les habla, Germán Andrés. Entendiendo que en el día a día estamos fomentando, desarrollando, vendiendo, prestando experiencias gratificantes para nuestros clientes. Y en ese sentido, pues yo debo tener en cuenta diferentes elementos, diferentes contextos. Entonces, haya pensado mucho, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar este espacio? ¿Cómo le representamos a esa comunidad empresarial de Casanare, de Yopal? ¿Cómo le representamos al talento humano que la labor que desarrollan es determinante para fortalecer la dinámica comercial de la empresa? Dijimos, no, pues es que hay unos conceptos claros. El servicio al cliente no es un hito, no es algo difícil. Básicamente se trata de tener sentido común, de involucrarnos, de hacer las cosas con ganas, con amor, con cariño, y claro está, le voy involucrando una serie de pautas, una serie de elementos que precisamente nos van a ayudar a fortalecer este ejercicio. Entonces resulta que el servicio al cliente está identificando alrededor de 4 eslabones muy importantes a tener en cuenta y que se deben fortalecer un día y se deben desarrollar y las tenemos que tener en cuenta siempre en el ánimo de generar esa experiencia gratificante. Entonces, a partir de ese momento que le dimos a nuestro cliente, eso va a ayudar a fortalecer, a consolidar el proceso de la venta. Y nos damos cuenta en nuestras actividades del día a día que estas dos actividades están íntimamente ligadas, íntimamente interrelacionadas. Entonces, vamos a hablar de cada uno de esos elementos que aportan de forma significativa a generarle una experiencia de servicio. Y lo primero es compartirles esta frase, que finalmente esta frase nos está representando lo que en realidad es el servicio al cliente. Con actitud positiva, tus problemas se vuelven retos, tus obstáculos enseñanzas y tus sueños una realidad. Actitud positiva es lo que yo le voy a demostrar a mi cliente, pero entonces necesito también tener una serie de elementos que me van a permitir a mí demostrarle precisamente. Entendamos, este ejercicio permite llegar a la sensibilidad. Hoy hablamos de entornos digitales de comercio, muy importante, trascendental. Hoy en día hablamos de la gestión de los contenidos, de los buscadores.
Sin embargo, siempre vamos a tener presente ese contacto físico con la persona, ese contacto presencial o ese contacto virtual que también involucra elementos de servicio al cliente o ese contacto telefónico, donde yo voy a expresar un sinnúmero de elementos. Entonces vamos a hablar de la comunicación para el servicio al cliente. Vamos a hablar del entorno de servicio para el servicio al cliente precisamente. Vamos a hablar de las características que debe tener el producto, el servicio, elemento esencial. Y finalmente vamos a hablar sobre esas habilidades, destrezas que deben tener nuestro talento humano, nuestros colaboradores, inclusive si es propietario de la unidad empresarial, pues con mayor argumento debemos tener una fortaleza en ese servicio al cliente. Y nos vamos a dar cuenta que todo es preparado, todo es organizado y yo le coloco ese toque de personalidad al ejercicio, esos matices personales que le van a dar la naturalidad al ejercicio que vamos a desarrollar. ¿Qué involucramos? ¿Qué necesitamos? Una actitud positiva. Muy bien, entonces el primer elemento nos llama y nos invita a identificar qué factores son determinantes para generar una comunicación asertiva. Y la actitud de servicio, que aquí tenemos ese elemento fundamental, en el momento de atender a nuestros clientes. Entonces vamos a hablar de esos 4 escenarios, de esos 4 momentos, que en esencia, por experiencia, las está uno viviendo en el día a día y se deben recalcar con el talento humano. Y se debe hacer un ejercicio, 2 ejercicios, hasta que cada uno de estos elementos se convierta en una cultura organizacional, donde el cliente es el centro de atención, donde el cliente es lo primero. Naturalmente, entonces, tengo que llegar a diferentes variables y analizar diferentes elementos. Y el primer elemento, como estamos identificando acá, la comunicación, en todos los contextos. Pero finalmente, el tema que nos llama es el servicio al cliente, la gestión comercial, la consolidación de la venta que se está desarrollando. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Que en esencia, la actitud, la disposición, la orientación hacia el cliente se empieza a demostrar precisamente con la comunicación. A partir de allí, le vamos a dar experiencias y vamos a tener esto presente. Nuestros clientes tienen experiencia con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestros elementos de servicio, desde el mismo momento en que tiene el primer contacto. Y se van a acumular diferentes experiencias. En lo posible buscamos que sean satisfactorias, enriquecedoras, que sean llamativas, que sean memorables para esas personas. Y en esa misma medida, muy seguramente, vamos a volver a tener esa persona acá que nos esté acompañando. Así que bien, es trascendental tener en cuenta cada uno de estos elementos, donde yo identifico que un primer canal de comunicación es lo que yo pronuncio, lo que yo estoy hablando. Pero finalmente, esa comunicación verbal va a carecer de sentido, de animación, de alegría, de disposición, si yo obvio los otros elementos. Y es por eso entonces que hablamos de un segundo elemento que se llama la comunicación no verbal. Elemento trascendental, elemento que genera una fuerza en lo que yo estoy hablando permanentemente. Y le estamos demostrando precisamente a cada uno de nuestros clientes. Estamos demostrando interés, compromiso, dedicación, respeto. Esos son experiencias para esos clientes potenciales. Entonces, ¿qué le vamos a agregar un poquitico entonces a este elemento? Le vamos a agregar algo que se denomina el tono de voz. Y vamos a llamarlo un poquitico más allá. El acento, la pausa, la aceleración, el timbre de voz, cada uno de los elementos. Así cuando uno habla con una persona telefónicamente, pues inmediatamente va a identificar las emociones, los sentimientos. Pues de esta misma manera, cuando yo estoy en comunicación con el cliente y trato de manejar ese tono de voz que precisamente lleve a generar una expectativa, lleve a generar empatía como ese elemento fundamental. Y un cuarto elemento entonces nos llama a analizar y evaluar y tener esa escucha activa que nos permita realmente
entender, saber qué es lo que nos está diciendo el cliente, qué es lo que quiere esa persona, cuál es el motivo que lo trae aquí para que le prestemos un servicio, para que le demos una orientación e inclusive para reconocer cuál es la situación que no le agrada a esa persona. Naturalmente estos ejercicios hay que analizarlos una vez, 2 veces, repasarlos y hacer un trabajo muy concienzudo. El servicio es de sensibilidad. El servicio es de ponernos en los zapatos de la otra persona y cómo quiero que me atiendan, así mismo yo lo voy a hacer. 4 elementos de la comunicación que ejercen y hablaremos ahorita un poquitico sobre el tema. Aquí entonces identificamos una quinta imagen que nos dice, es que el lenguaje corporal tiene un peso de más del 50% en la efectividad de la comunicación para el servicio al cliente, para las ventas, para generar esa empatía que se requiere. Es que el tono de voz también va a ser muy importante porque le vamos a dar fuerza a aquellos elementos que yo necesito. Quiero captar la atención, quiero sentir qué es lo que está hablando y yo le quiero transmitir cada uno de esos elementos. Entonces, de esta manera estamos identificando 5 elementos que lo vamos a abordar un poquitico más al detalle. Y vamos a analizar primero ese tipo de comunicación y ahorita simplemente con un ejercicio práctico lo vamos a desarrollar. Con esta imagen no estamos buscando que ustedes sepan que es kinésica, que es proxémica, paralingüística, sino que en el ejercicio permanente de servicio y atención al cliente y en la gestión comercial, en la gestión de la venta, yo lo estoy utilizando. Y lo primero que decimos, el primer elemento, está hablando que nuestro cuerpo habla cuando hay movimientos, cuando hay gestos, cuando hay posturas, cuando hay movimientos de las manos. Y eso buscan es reforzar un mensaje de venta. Démonos cuenta, todavía no estamos hablando ni de preparar la venta, ni de preparar el servicio. Estamos hablando precisamente de lo que yo debo tener en cuenta cuando me dirija a ese público, a esas personas, a esos clientes, que en esencia, si mi empresa existe, es porque ellos lo están permitiendo, porque dieron un voto de confianza y van a adquirir mis bienes y van a adquirir mis servicios. Muy bien, gestos, ademanes, posturas corporales, primer elemento a tener en cuenta. Segundo elemento, el manejo de los espacios donde yo me encuentre. Yo tengo una sala de ventas, estoy sentado o estoy de pie, doy una orientación, yo tengo la oportunidad de manejar el espacio y a través del espacio voy a dar una comunicación. Voy a generar credibilidad, voy a generar confianza, voy a generarle a ese señor empatía. Cuando le digo, sí señor, bien pueda, siga, con mucho gusto. Y ya hablaremos entonces de esas palabritas mágicas que va a involucrar. Y un tercer elemento ya nos habla básicamente de lo que nosotros expresamos verbalmente, con nuestra voz, donde es esencial que nuestra voz tenga acentos, tenga pronunciación, tenga la vocalización, tenga un volumen, disminuya el volumen, porque captamos la atención, bajamos el volumen, le estamos dando paso para que una persona vaya a hablar. Este ejercicio se vuelve práctico, se vuelve muy natural, en la medida que yo quiera. A través de eso, ¿qué le estoy demostrando a esa persona tan valiosa para mí, mi organización? Respeto, compromiso, ganas. Me da alegría que venga acá y lo voy a atender con toda la disposición. Es totalmente diferente si yo digo buenos días, si yo digo buenos días o si yo digo buenos días. Estoy hablando de las mismas 2 palabras, pero cada una de esas 2 palabritas está generando diferentes emociones en la persona. Si yo digo, buenos días, bienvenido, siga. O si yo le digo, buenos días, bienvenido, siga. Entonces le estamos dando, desde ese primer momento que estamos generando, una experiencia de servicio a nuestro cliente. Una experiencia memorable. Desde ese preciso instante, el cliente que va a decir, qué disposición, qué alegría, qué bonito, como me están saludando, como me están hablando. Pues en esencia quiere decir que eso. Por favor, mi servicio al cliente y mis actitudes de servicio no deben depender
del estado de ánimo de esa persona. Aun cuando vamos a encontrar los diferentes tipos y las diferentes situaciones en la comunicación. Pero en absoluto pueden depender de ese elemento crucial para desarrollar. Pues bien, entonces aquí tenemos simplemente un ejemplo de la comunicación kinésica, que simplemente hablemos son los movimientos de nuestro cuerpo, de nuestras manos, los gestos, los ademanes. Hay que tener mucha atención porque normalmente podemos llegar a una serie de situaciones difíciles cuando yo de forma involuntaria tengo un gesto, tengo un ademán que puede interpretarse de otra manera. Solamente por ese detalle se puede ir al traste la venta. Aparte de todo esto, que son los elementos de la comunicación, démonos cuenta que todavía no hemos hablado de la argumentación del servicio, del producto, de la objeción, nada de eso. Estamos hablando es el cómo es el proceso de la comunicación. Muy bien, entonces, gestos. Aquí estamos hablando, ¿qué es eso de proxémico? Y cuando yo voy a atender a esa persona, naturalmente en estos tiempos de coyuntura sanitaria, todo este elemento cada vez está siendo más distante. Pero démonos cuenta que los espacios y la ubicación y el movimiento generan también una información. Si el cliente llega y simplemente con un movimiento, señor, bienvenido. Estamos dándole experiencia de servicio inicial. Primer elemento, o simplemente lo hago acá, o simplemente lo estoy invitando para que siga. Eso hace parte de esa vocación de servicio. ¿Que algunas personas lo tienen desarrollado? Sí, claro, pero tenemos la plena oportunidad de seguirlo fortaleciendo en el día a día. Y quien no lo haga, la invitación es, venga, incorporemos, venga, apropiemos, y esto se debe convertir en una cultura de servicio. Hay instituciones, empresas que han arraigado esa cultura de servicio, pero porque han hecho un ejercicio repetitivo hasta convertirse en parte del ADN de cada uno de los colaboradores de la organización. O tenemos entonces este tercer elemento que habíamos indicado, que es el paralingüístico, o básicamente lo que estamos hablando, donde en sus pantallas en el lado derecho están viendo. Debo tener en cuenta el timbre de voz, la intensidad, ritmo, acento, pausas en la comunicación. Todos esos elementos generan esa dinámica de comunicación permanente que nos ayuda a fortalecer el día a día, que nos ayuda a generar esa experiencia de servicio. Entonces, después de haber analizado mucha información y haber experimentado muchos elementos, uno concuerda en algo, que la comunicación es el elemento que marca diferencia en la atención, marca la diferencia en el servicio y que genera esa empatía, esa responsabilidad, esa credibilidad de parte de cada uno de nuestros clientes. Aquí simplemente quise establecer como un ejemplo básico, donde nos dice cómo es que lo podemos identificar. Ejercicio, ¿qué tipo de comunicación ustedes van a identificar? Les decimos, una persona llega tarde a su trabajo. Al llegar, el jefe le dice con tono burlesco, me alegra que esté llegando usted temprano. Esta entonación corresponde a... Mire que la persona simplemente está utilizando el tono, el acento, el ritmo, la palabra. Que en este momento, más allá de la imagen, vean el texto, es una comunicación paralingüística. Y de allí entonces, ¿por qué hablamos de ese conocido palabras que utilizamos en el hogar? Cuidado con el tonito. Es que no me gusta el tonito que está manejando. Porque hemos evidenciado que más allá de la diferencia de opinión, el problema es los tonos que se manejan o la fortaleza en los tonos. En las relaciones permanentemente se va a evidenciar. Aquí tenemos otras dos imágenes que nos están mostrando gestos faciales, ademanes. Sacar la lengua es un signo propio de comunicación. El rostro de esta imagen hace referencia a... Entonces démonos cuenta que ya están hablando desde las imágenes. Y cómo los gestos corporales hablan también. Nos están demostrando
un sentimiento, una emoción o algo que nos quiere decir. Aquí entonces estamos encontrando una comunicación kinésica, porque hay unos gestos. Entonces, si nosotros acompañamos el argor o el argumento de la venta, el argumento del servicio, el argumento de la atención, colocando los gestos corporales adecuados, los gestos faciales adecuados, y a eso entonces le agregamos el acento, el ritmo, la acentuación, cada uno de esos elementos, que ya adelantico iremos a abordar precisamente ese argumento que debemos tener. Y aquí entonces finalmente cierro con otro ejemplo que nos lleva la ubicación de las sillas, la sala de clases, distancia entre las personas, una fila y la otra. Son parte de la comunicación. Es cuando estamos en un ambiente, cuando estamos en un espacio, cuando estamos en una sala de ventas, el solo movimiento de mis espacios de movimiento es un estilo de comunicación no verbal proxémica, donde es importante entonces tener en cuenta los movimientos. Y lo parece pertinente, donde yo le digo, si a alguien le voy a dar la palabra, sí señor, siga, bien pueda, si alguien va a comentar, entonces yo simplemente uno el movimiento con los espacios también que le voy a dar. Eso hace parte. Y máxime cuando nosotros estamos en salas de ventas, en elementos que requieren exhibición, donde yo necesito mostrarle a las personas diferentes elementos. Muy bien. Frase. Calidad de servicio no es lo que tú das, es lo que el cliente recibe, es lo que el cliente percibe, es lo que el cliente está notando. ¿Y qué está notando? Interés o desinterés, empatía o apatía, gusto, qué rico que llegó el cliente, eso lo siente el cliente, o si no, uy, qué pereza que llegó por acá. Y precisamente lo que le queremos demostrar es esa conectividad. Muy bien. Resulta que ya hablamos de la comunicación y eso es lo que uno hace. Ahora resulta que para valorar el servicio yo debo tener en cuenta también otros elementos y servicio que ayuda a fortalecer y a capitalizar el proceso de venta, que en esencia es lo que necesitamos. Y se denomina entonces el entorno de servicio. ¿Qué compone el entorno de servicio? Simplemente les llamo para que imaginen. ¿Qué sensación les genera a ustedes que vayan a ingresar a ese restaurante que tanto les llama la atención y encuentren los pisos totalmente limpios, las paredes totalmente limpias, una iluminación adecuada, un mobiliario de locura muy bonito, lo mejor? Pues naturalmente le vamos a brindar otra experiencia. Si por el contrario encontramos desde que el piso está en mal estado, está sucio, inmediatamente me va a generar una percepción negativa, me va a dar una experiencia negativa. Ojo, ya hablamos de la comunicación, ahora hablamos del entorno de servicio. Muy bien, ¿qué compone el entorno de servicio? Un primer elemento que es trascendental y se llama la infraestructura, bien sea en el almacén donde se comercializa ropa, calzados, ferretería, droguería, cualquier elemento donde yo debo prestar toda la atención a cada uno de estos elementos. Y si mi comercialización son servicios, todavía más. Entonces, démonos cuenta que las empresas utilizan grandes recursos precisamente para fortalecer esa experiencia del entorno, de la infraestructura con la que cuente las instalaciones de atención. Tenemos un segundo elemento y es el mobiliario. Mire que estamos hablando desde prácticamente la dotación del entorno de servicio, del entorno de venta, lo que vamos a desarrollar. Entonces el mobiliario también refleja la importancia que nosotros le damos a una buena exhibición y administración y ubicación de cada uno de los elementos dentro de la superficie. Y entonces eso nos da paso al siguiente elemento. ¿Qué pasa cuando vemos una exhibición adecuada, novedosa, diferente, organizada? Inmediatamente genera atención. Eso me va a fortalecer a mí esa comunicación. Sí, señor, con mucho gusto tenemos esta gama de productos. Lo estamos fortaleciendo. Démonos cuenta, le estamos dando una experiencia de servicio importante, gratificante, bonita a esa persona.
3 elementos, pero resulta que hay otros elementos a considerar, a tener en cuenta. Y vamos a verlos precisamente acá. Resulta que en ese ejercicio, pues yo también debo prestar total atención a la música, el olor, para empezar a llegarle a las sensaciones, a las emociones, a la parte sensitiva, a la parte sensorial de ese cliente potencial, donde algunas personas empiezan a reconocer, qué rico, allá mantienen un tono de música agradable, suave, placentero, que da tranquilidad. Eso es una experiencia. Los olores, grandes superficies, manejan el marketing olfativo como una herramienta poderosa para el desarrollo comercial. Es más, desarrollan estudios un producto, cómo puede asociar a este olor y cómo lo podemos fortalecer, porque quieren generar un nivel de recordación del producto, del servicio, a partir de un olor y una sensación que está generando. Muy bien, dentro de esto tenemos en cuenta entonces elementos como la decoración y la señalética. Esta decoración va a estar muy ligada también a todos sus elementos de exhibición, de merchandising activo, pero démonos cuenta, todas esas actividades comerciales, ¿qué están logrando? Precisamente, actividades comerciales, darle esa experiencia de servicio gratificante, donde yo estoy atento hasta los mínimos detalles, donde la persona que va y nos visita se siente cómoda, se siente tranquila donde está, porque es algo seguro, porque es algo agradable, porque es algo organizado, porque hay una buena orientación, porque las personas nos tratan bien, por las que las personas hablan muy bien. Y el ejercicio se va estructurando. Las condiciones de aseo, de limpieza, de cualquier superficie es trascendental, porque es de los elementos que más genera recordación, más genera un uso placentero del servicio. Asistir de forma tranquila a esa superficie comercial, el aseo y la limpieza. Muy bien, 2 elementos hemos abordado. Hemos abordado 1, comunicación, y 2, entorno de servicio. Ahora entonces nos corresponde hablar ya de elementos que tienen que ver necesariamente con el producto o con el servicio que yo voy a comercializar. Miren que todo se va interrelacionando. Y el producto, yo me puedo llevar una percepción positiva o no tan positiva a partir de algunos elementos del producto. Y el primero, quizá uno de los más fuertes, conscientemente, mi producto es bueno, mi producto es de calidad, mi producto es elaborado con materias primas que van a certificar la importancia de esto. Eso es una experiencia. Y en múltiples oportunidades, el manejo inadecuado de esto, del servicio, del producto, me puede llevar al traste todo lo bonito que había hecho. Entonces todo se va fusionando. Muy bien, la presentación. Entonces, si yo tengo un estatus de restaurante, ¿qué tengo que ser consecuente con ello? La presentación de mis productos, el plato a la mesa, debe ser también excelente, funcional, 100% agradable para nuestros clientes. Porque recordemos, más allá de la calidad propiamente, estamos buscando un entorno. Y aquí estamos hablando de esa presentación del producto que le vamos a dar. Tercer elemento que tenemos, cuando hablamos de servicio, hablamos de la ambientación del lugar donde se presta el servicio y que va a asociarse mucho a la infraestructura, al mobiliario, a todos los elementos visuales que yo pueda encontrar cómodos, de tal suerte que como cliente diga, qué rico ir allá, me agrada ir allá, porque todo se identifica aseado, organizado, en su punto. Servicio, que estamos de una vez identificando. Naturalmente, el empaque hace parte del producto, porque genera información, porque genera practicidad, porque es llamativo o cada uno de los elementos o protege precisamente ese producto que nosotros vamos a generar. Muy bien, y entonces hablaríamos de la variedad, donde es importante que esa góndola, que ese elementos de merchandising, que esa exhibición tenga variedad, tenga energía,
tenga desarrollo, tenga pulcritud, lo podamos hacer de la manera más importante. Variedad en los productos que yo estoy comercializando. Y finalmente, que no se nos olvide, y por eso lo coloco por allá de último, debe haber una correcta correlación entre el precio del producto y los beneficios que yo aspiro a obtener de ese ejercicio que estoy desarrollando. Entonces allí vamos teniendo. ¿Listo? Muy bien. Beneficios. Todavía no hemos hablado de los beneficios, imagínense, apenas estamos hablando del producto, de la comunicación y del entorno de servicio. Pero resulta que ya aquí empezamos a hablar de otros temas trascendentales y la participación del ser humano y la gestión del servicio al cliente y la gestión de la venta donde queda. Resulta que estos elementos implican una preparación. Preparación. Muy bien. Resulta que esa preparación debe ser un proceso planeado, detallado, organizado, que me permita a mí darle toda la información a ese cliente, a ese usuario, a esa personita con la que yo quiero fortalecer esa comunicación, pero yo necesito darle también herramientas a mi talento humano para poder desarrollar los diferentes elementos comerciales, para poder desarrollar una función efectiva, dinámica, ágil, organizada. Entonces, todo proceso de venta, todo proceso de servicio al cliente involucra una planeación y una planeación estratégica. Es que servicio al cliente es conjunto de actividades estratégicas que yo las debo empezar a preparar. Mi talento humano no va a aprender por sí solo todos los elementos de la comunicación. Mi talento humano no va a hacer todos los entornos de servicio para que estén en perfectas condiciones. Mi talento humano va a ser esa orientación que yo le vaya a dar. Por eso coloco en primer elemento y en primer medida, es que el talento humano necesita capacitación. Y muy probablemente nos vamos a encontrar que esa persona le va a decir, es que yo sé de servicio al cliente. Listo, entonces si sabe, vamos a potenciarlo, porque es que hay veces que se nos olvida. Y lo he dicho en muchas oportunidades, es que servicio al cliente no es algo, un hito difícil de lograr. El servicio es sentido común, es hacer las cosas con amor, es pensar en ese cliente, es tener empatía, es tener compromiso, es darle todo el respeto y qué rico, porque ellos son uno de los activos, estoy hablando que son varios, esenciales dentro de mi empresa. Capacitación. Muy bien, primer elemento. Segundo elemento, muy bien, es que yo necesito conocer muy bien y darle la información cuáles son los beneficios del producto que se está comercializando, del servicio que se está prestando. Porque resulta que aquí es donde ya estoy empezando a configurar mi argumentación de servicio, mi argumentación de venta. Entonces, configuro mi argumentación y yo ya después le represento esa información bonita a esos clientes, a esas personas. Pero entonces necesito conocer los beneficios. ¿Listo? Luego entonces, vamos a entrar a un tercer escenario que nos habla sobre cuáles podrían llegar a ser, uno, o las inconformidades o las posibles objeciones que un cliente nos podría hacer para, voy a decirlo, quejarse de un servicio, de un producto, para no adquirir ese producto, ese servicio, para generar una excusa, que todo es válido. Pero cuando yo me pongo en la tarea de decir, venga, ¿y ese cliente por qué no compra este jean? O cualquier cliente, ¿por qué no lo compraría? Porque es caro, porque es negro, porque es blanco, porque no está la talla. Yo empiezo a analizar muy bien cuáles son las posibles objeciones. Nos vamos a dar cuenta que el mismo proceso de servicio al cliente se va convirtiendo en ese mismo proceso de venta y que yo voy a ir organizando. Y no le vamos a dar pie a la improvisación, porque es un trabajo tranquilo, organizado, pausado, estructurado, que nos va permitiendo a nosotros obtener una información trascendental, importante. Entonces, identifico las objeciones. ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales no adquiere el producto o llegaría a tener una
una queja referente o nos haría una solicitud. Ahora muy bien, si yo sé que no me van a comprar porque el producto lo venden en la otra esquina, porque el servicio, tuvimos algunas fallas en el servicio, hombre, yo lo que ya voy a empezar a desarrollar es empezar a estructurar una argumentación justa, valedera, tranquila, pero sin que vaya a ir a atacar al cliente. Una argumentación sobre las objeciones y que yo las transmita de una forma muy natural, ante todo, con todo el respeto para ese cliente. Una argumentación respetuosa sobre la situación que en algún momento dado la persona no pudo comprar el producto. Entonces, estamos hablando desde la preparación como elemento esencial dentro del proceso comercial. Muy bien, pasamos a otros elementos y que se involucran ya desde la persona y van a ser reforzados con base en lo que hemos hablado. Gestión del servicio al cliente. Y entonces ya como persona, gestión, estamos hablando que es ya mi participación como gestor comercial, como gestor de ventas, gestor de servicio al cliente, mi participación, donde lo primero es, como lo irradia la imagen, debo tener una actitud de servicio. Y la actitud de servicio precisamente va desde ese segundo elemento, presentación personal, postura corporal, palabras que le voy a dirigir a mi cliente, el tono de voz, los movimientos corporales, estar atento a todo ese entorno de servicio. Con eso le estoy diciendo a esa persona que es tan valiosa, señor, bienvenido, qué gusto que nos esté visitando. Eso es una experiencia que va a identificar, que va a percibir ese cliente. Y lo reforzamos precisamente con estos tres elementos. Como ya sé sobre la argumentación, como ya sé sobre las objeciones, como ya he preparado todo ese escenario, yo también debo conocer mi empresa. Y más allá que yo desarrolle estas actividades, yo debo conocer de forma muy detallada posible qué hace mi empresa. De tal suerte que si un cliente llegó, solicitó una información, una solicitud de servicio y yo no la doy, yo sé perfectamente decirle, claro, sí señor, con el mayor de los gustos se puede dirigir para tal persona. E inclusive, si yo tengo la oportunidad de pararme de la silla donde estoy y llevarlo, es hacerlo con el mayor respeto, pero con todo el compromiso del mundo. Tenemos otro siguiente elemento. Yo debo conocer los detalles de mi producto, de mi servicio. ¿Cómo está fabricado? ¿Cuáles son las materias primas? Que me permitan a mí darle información mucho más específica a nuestro cliente. Ojo, estamos hablando desde las características, más no de los beneficios, porque los beneficios ya los analizamos en el componente anterior. Entonces hablamos de conocer en detalle ese producto que le vamos a transferir a nuestro cliente. Y yo debo hacer siempre, en esa actitud de servicio, validar que el entorno de servicio esté adecuado, que la pared en perfectas condiciones, la iluminación, las sillas, el mobiliario, el piso, todo tenga una correcta sincronía, un correcto desarrollo, una correcta estructuración de cada uno de esos elementos. Ahora bien, empieza a ejercer un papel fundamental este elemento que denominamos el protocolo de servicio. Es más, invitaría a los empresarios a que este es un elemento que se debe desarrollar, porque este le involucra los aspectos del ADN de la empresa. Identifica esa cultura de servicio y el día de mañana viene otro colaborador a ser parte de la empresa, yo le puedo facilitar nuestro protocolo de atención presencial, telefónico, virtual, y esta persona ya va a tener la sensación que lo está haciendo muy bien o está haciendo bien su trabajo. Ese protocolo no es más que una guía, una orientación, un paso a paso, cómo yo voy a atender a esa persona, cómo me voy a expresar con esa persona, sin que suene esto como un robot, una grabadora. Yo le debo agregar esos matices personales, esa información detallada. Yo le debo agregar la naturalidad que involucra.
ni hablarlo, buenos días, bienvenido al restaurante X. Buenos días, no le voy a dar, buenos días, bienvenido a su restaurante El Gusto y el Sabor. Lo podemos identificar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Un protocolo que nos dice en salud. Venga, pero señorita, ¿por qué no atiende bien? Porque es que nosotros, como líderes de la empresa, no nos estamos tomando el trabajo de decirle, venga, es importante que usted tenga una orientación, que tenga una capacitación para atender a las personas. Porque resulta de lo que usted haga o de lo que usted haga, esa persona puede que venga el día de mañana porque tuvo una experiencia de servicio inolvidable. Porque el precio pasó a un segundo plano. Porque esa experiencia de servicio fue gratificante y aportó enormemente o casi todo para consolidar la venta. Y naturalmente el protocolo de servicio tiene unos procesos de entrada y unos procesos de salida, naturalmente. Ese proceso de entrada en algunas oportunidades se identifica desde salud, pero vámonos un poquitico más atrás y ese proceso va desde el alistamiento, la preparación, el entorno de servicio, la comunicación, la capacitación, donde yo le doy ese saludo de bienvenida y si lo conozco por el nombre, pues entonces vamos a identificarlo con el nombre y si no, el señor, señora, joven, caballero. Nunca utilizar los apelativos, mi amor, corazón, amor, bebé, gordo, gorda, no, porque ya nos estamos llevando a un plano mucho más personal que no queremos específicamente. Entonces, siempre va a ser muy importante el apelativo, señor, señora, señor, bienvenido, muy buenas tardes. Eso es un protocolo de entrada, como lo quiera establecer. Hay algunos que de una vez identifican el nombre, otras personas simplemente le colocan un botoncito acá para que la persona sepa, venga, se llama doña Camila, se llama Antonio, cualquiera de los elementos. Saludo de bienvenida, inclusive le pueden decir bienvenido a restaurantes X, bienvenido a almacenes X. Cada uno va a identificar el saludo. Segundo elemento va a ser ya todo el elemento de gestión. ¿Cómo me debo desplazar? ¿Cómo debo estar pendiente? El mismo cliente le va marcando a uno la pauta. ¿Cómo es que yo lo voy a atender? Si a ese cliente le gusta que yo esté ahí pendiente, ¿qué es lo que necesita? O si por el contrario, señor, bienvenido, ¿en qué le podemos colaborar? Gracias, estoy viendo. Perfectamente me puedo hacer aquí en un ladito pendiente cuando la persona requiera un producto, requiera un servicio. Porque hay personas que no les gusta tener el asesor comercial acá o el asesor de servicio aquí acá. Simplemente tener un camino placentero donde se encuentra. Una vez se ha terminado este proceso que involucra mucho más detalle, hay un elemento mágico y que genera prácticamente uno de los cierres más importantes dentro del proceso de servicio y es despedida cordial. Señor, que tenga muy buena tarde, regresa pronto. Se puede desarrollar, señor, muy buena tarde, hasta pronto. Ese elemento son palabritas mágicas. Miren que no estamos aquí hablando de temas por allá trascendentales, técnicos, estructurados. Estamos hablando del día a día, que a veces se nos olvida. Estamos hablando que eso genera una sensación, una sensibilidad. Recordemos, el servicio, las ventas, cualquier proceso de interacción con el ser humano es de muchos detalles, pequeños detalles. Y cuando yo le doy un detalle a esa atención, genera una referenciación, genera una experiencia positiva o negativa. Pero si yo me despido de una forma cordial, de una forma atenta, esto es lo que estamos encontrando precisamente con esas personas a las cuales yo le debo ese respeto. Muy bien, ya para estar terminando, hay unos componentes aquí adicionales que simplemente nos llama a analizar que toda esta experiencia de servicio que yo voy reflejando, que yo voy referenciando, pues tengo que tener muy en cuenta las diferentes características, comportamientos que tienen mis clientes, las diferentes emociones. Y más allá de cambiar todo mi argumento, toda mi información, yo debo tener unas actitudes diferentes si el cliente es silencioso o si el cliente es amigable o si el cliente es agresivo. Cualquiera de estos elementos yo los empiezo a condicionar
los empiezo a organizar y los empiezo a llevar a un terreno en el cual yo pueda. Por eso es muy importante conocer cuáles son las características de cada uno de los clientes. Si es un cliente indeciso, simplemente no es procedente darle muchas opciones, porque naturalmente se va a demorar muchísimo más y donde va a ser importante la orientación que como asesor yo le pueda dar a esa persona. Pero si es un cliente sabelo todo, pues su palabra lo está indicando. Cree tener la razón absolutamente en todo lo que está haciendo. Y si en algún momento lo vamos a controvertir, pues en ese momento él va a sacar nuevamente su ego, su orgullo o sus expresiones fuertes. Entonces simplemente es para tener en cuenta que los tipos de clientes también implican una atención diferenciada, pero siempre expresada generando esas mejores experiencias de servicio. Y un último componente, porque esto tiene muchas más cosas, pero finalmente vamos a ir llegando hasta acá, es ese momento de la verdad, ese ciclo del servicio. Y que lo quise representar aquí como de una forma muy práctica. Primero, los momentos de la verdad es una representación del ciclo. Pero entonces, ¿qué es eso? Resulta que el ciclo del servicio son todos los momentos que un cliente vive, experimenta durante el proceso de compra, durante el proceso de atención. El saludo inicial, entró en las instalaciones impecables, iluminación, una exhibición de alto impacto, una atención cordial, una persona con muy buena comunicación, una presentación espectacular. Cada uno de esos elementos son momentos de la verdad. ¿Cuál es el reto que tenemos como empresa de unidad comercial? Es velar porque mis momentos o los momentos que yo le voy a ofrecer a mi cliente sean estelares, sean positivos, sean memorables, porque eso es lo que el cliente va a reflexionar y simplemente va a tomar decisiones o va a volver el día de mañana a adquirir esos bienes, adquirir el servicio, adquirir cada uno de esos elementos. Es por esto que las experiencias se constituyen en el elemento catalizador, potencializador y materializador de ese proceso comercial, de esa venta. Tengamos en cuenta, momentos de la verdad es desde el saludo, entorno de servicio, la música, el olor, la comunicación, las expresiones y es todo el elemento. Y yo debo hacerlo también que el cliente haga todo este recorrido y nuevamente comience y después le diga a esta persona para que nuevamente comience toda esa experiencia de servicio. Para finalizar, los dejo con esta imagen, esta frase. Calidad de servicio al cliente comienza y termina en nuestra propia conciencia. Termina en darnos cuenta que hicimos un trabajo bien hecho, con todo el compromiso, con el corazón y demostrando siempre esa gran importancia. Frase del señor Félix Campoverde Pérez. Empresarios a todos, muchísimas gracias por esa atención prestada. Anhelo de corazón que cada vez seamos más sensibles ante nuestro cliente, que seamos más proactivos ante nuestro cliente y esperando que sea un espacio muy importante. Gladys, pues veo que tiene la manito o el aplauso. Muchas gracias a todos por esa atención prestada. Si hay alguna inquietud, alguna observación, alguna retroalimentación o compartir una experiencia, todo es bienvenido. Muchas gracias. A ti, Germán, muchísimas gracias por esta conferencia y por ser parte de nuestra jornada de la venta efectiva en esta versión del 2021 de la Escuela de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Casanare. Creo que todos estamos muy contentos con esta conferencia. A todos, muchísimas gracias por esas expresiones que están manifestando a través del chat. Ahora vamos a invitarlos a que activemos nuestras cámaras. Vamos a acompañar a nuestro docente, a Germán Gómez. Vamos a acompañarlo en nuestra pantalla para tomar esta fotografía de despedida.
Recuerden que si tenemos selfies aquí donde nos podamos ver, aprovechemos el espacio, cogemos nuestro celular y nos tomamos la fotografía, la publicamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. También estamos como Escuela de Formación Empresarial, los etiquetamos que vamos a hacer viral la capacitación que es tan necesaria en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces invitamos Paola, Margarita, Ana, Andrés, Eduardo, Mayren, Ana Rosa, que activemos estas cámaras para tomarnos una fotografía. A ver, Margarita, hay alguien que aparece como auxiliar contable. Uy, nuestra gerente Sonia Fuentes se encuentra conectado con nosotros, qué bien. Nos está acompañando también Brigida Alarcón, una de nuestras compañeras F, también se encuentra conectada en este momento acompañando a Germán en esta conferencia. Yo me acerco un poquito para ver si tengo por ahí, distingo a algunas personas. Yo sé que sí porque he visto que te han estado saludando. Igual, Germán, siempre seguirás siendo parte de nuestra familia F y es un gusto que la distancia nos permite estar cerca, la tecnología nos permite estas maravillas. Bueno, invitamos, doctora Sonia, muy buena tarde. Margarita, Ana, Alexis, Adriana, Eduardo, activemos esas cámaras, vamos a tomar fotografías. Entonces, a la cuenta de 3 vamos a sacar nuestra mejor sonrisa. Los que tenemos tapabocas, entonces sonreímos con los ojos, que eso también se nota a la hora de las fotografías, se nota. Entonces, a la cuenta de 3 vamos a tomar la primera fotografía. 1, 2 y 3. Listo, vamos a nuestra segunda pantalla, ya que contamos con más de 40 personas conectadas a esta hora en la jornada de la venta efectiva. 1, 2 y 3. Listo, perfecto. Bueno, ahora no nos desconectemos de la jornada porque viene nuestro evento de cierre. Vamos muy en línea con lo que vimos con Germán en la tarde de hoy y es en el tema de la magia del servicio con propósito. Hoy nos acompaña el experto Gabriel Vallejo, experto número 1 en Latinoamérica. Entonces, mejor dicho, vamos a cerrar con broche de oro esta jornada. Entonces, salimos de acá y pasamos a nuestra siguiente sala virtual con el doctor Gabriel Vallejo. A todos, muchísimas gracias. Recuerden que somos la Escuela de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Casanare. Feliz tarde y ya nos vemos en la siguiente sala. Muchas gracias. Con gusto.